Buenas tardes para todos. Hoy vamos a continuar con la solución del modelo de Lucas. No sé si alcanzamos a terminar porque es bastante larga la álgebra. Entonces voy a hacer un repaso de lo que hicimos la clase pasada y es el momento para que quienes tengan preguntas o dudas, ¿qué pasó? Quienes tengan preguntas o dudas las manifiesten porque les digo que esto se complica un poquito la clase de hoy, probablemente se nos va hasta la clase entrante resolverlo, se nos va por ahí clase y media en esto, entonces, o las dos clases. Entonces voy a hacer un repaso un poco de lo que vimos la clase pasada del modelo de Lucas, y les pido que me interrumpan o me pregunten cualquier cosa que no haya quedado claro, porque ya en adelante es un poco plantear el problema y resolverlo, que tiene bastante desarrollo algebraico. Recuerden que este es el modelo clásico de crecimiento económico basado en acumulación de capital humano. Recuerden que en la primera clase les dije que hay una familia de modelos modernos de crecimiento económico endógeno que se basan en la acumulación de capital y crecimiento. Había una versión sobre la cual no voy a pasar, es una versión relativamente simple que vimos la clase pasada. En la versión original, en la versión un poco más original, al fin les digo que otras cosas tiene el paper original de Lucas que no les presento acá. De nuevo, la fuente principal de crecimiento es la acumulación de capital humano y este modelo logra explicar varios hechos estilizados, digamos que el modelo neoclásico, que es el de Solow o Ramsey, no logran explicar, que es divergencias temporales en las tasas de crecimiento. Segundo, dos, dos cosas más que están estrechamente relacionadas, que la tasa de retorno al capital físico no necesariamente es más alta en los países más pobres, como predice el modelo de Ramsey, el modelo neoclásico, y el otro hecho estilizado que está atado al que les acabo de decir es que el capital físico muchas veces lo que se observa es que fluye de los países pobres a los ricos y no de los ricos a los pobres, como predeciría también el neoclásico. Y eso tiene que ver, se los dije al final de la clase pasada como con mucho énfasis, tiene que ver, lo que va a estar detrás de esto, perdón, es las complementariedades productivas entre la acumulación de capital físico, perdón, en la producción del bien final, entre el capital físico y el capital humano. Que recuerden el concepto de complementariedades productivas, es que el producto marginal del capital físico depende positivamente de la cantidad de capital humano que haya en la economía y viceversa, el producto marginal del capital humano depende positivamente de la cantidad de capital físico de la cantidad de capital físico que se esté usando en la producción del bien final. Entonces, las dos cosas de alguna manera se complementan en el proceso productivo y eso va a llevar, ese es el corazón del modelo de Lucas, que va a llevar a que al haber dos factores acumulables se acumulen a la par o como decimos los economistas par y paso, y eso hace que a pesar de que en la forma original, ya lo vamos a ver, de la tecnología de producción del bien final, hay retornos decrecientes en cada uno de los dos factores por separado, el hecho de que se acumulen a la par anula los retornos marginales decrecientes y logra explicar crecimiento económico positivo, endógeno en el largo plazo. En este modelo contrario a otros modelos de crecimiento endógenos o semiendógenos que ya hemos, digamos, esbozado un poquito, hay transición al estado estacionario. Recuerden el modelo Y igual a AK, que es un modelo, digamos, que deja todavía muchas insatisfacciones porque la función Y igual a AK de nuevo es como un poquito sacada de la manga. Acá no, acá sí hay transición hacia el estado estacionario y en el fondo este modelo, esto es lo que les voy a hacer énfasis al final cuando termine de explicárselos, no creo que hoy, sino el lunes. En el fondo lo que hay es que al ser complementarios en la producción del bien final, el capital físico del humano, hace que en la forma reducida de la función de producción, los retornos a cualquiera de los dos factores vistos por separado se comporten como si fueran constantes en el tiempo. Entonces, por eso no se apaga el motor de crecimiento. Recuerden que definimos un sector de producción del bien final donde se combinan capital físico y capital humano para producir el bien final, donde recuerden que el capital humano lo definimos como que se utiliza en la producción. El capital humano total de la economía es H minúscula por L.
Y donde H minúscula es básicamente el capital humano per cápita por trabajador multiplicado por el número de trabajadores, pues es el capital humano total. Y eso hay que multiplicarlo por UT, que recuerden es la fracción del tiempo que los trabajadores dedican a la producción del bien final, porque esa es la fuerza efectiva de capital humano, la cantidad efectiva de capital humano que se asigna o se dedica a la producción del bien final. No es todo el capital humano, no es este si quieren, esto es HT mayúscula. Pero no todo el HT, no todo el capital humano total de la economía se asigna a la producción del bien final. Solo una fracción U de eso se asigna a la producción del bien final. Y U, recuerden que es un parámetro que está entre 0 y 1, ¿vale? Eh, el producto per cápita es relativamente fácil de escribir, dividir ambos lados por LT. Lo podemos hacer porque está, ahí se ve claramente que es una función de producción que es homogénea de grado 1. Y logramos en esta segunda ecuación, espérense un segundo, yo voy dando estas cosas. 1, prima. Hoy vamos a tener que tener orden en la notación. El producto per cápita se puede escribir en función del capital por trabajador y del capital físico por trabajador y el capital humano por trabajador. Obviamente, el capital humano por trabajador que se asigna a la producción del bien final, hay que multiplicarlo por UT, que es esa función que efectivamente hacemos el supuesto simplificante, eso no lo tiene el paper original de Lucas, pero no cambia absolutamente nada, que la población es constante en el tiempo y dado que estamos asumiendo eso, la normalizamos a 1 para no cargar, digamos, un parámetro L. La ecuación dinámica de acumulación de capital físico, como siempre, esta es la ecuación 2. Dice en tiempo discreto que el capital en el siguiente periodo es igual al capital hoy más la inversión, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Y estamos asumiendo ahí implícitamente, fíjense que ahí no hay un menos delta K por K, porque vamos a asumir por simplicidad y para de nuevo no cargar tantos parámetros, que la tasa de apreciación del capital físico es igual a 0. No cambia de nuevo nada el modelo, simplemente cargamos menos parámetros en el álgebra. Obviamente la depreciación del capital en la realidad, la tasa de depreciación del capital es 0, pero es un supuesto que simplifica un poquito el álgebra porque no tenemos que cargar tantas cosas en el desarrollos. Y esa ecuación 2, se puede reescribir como la identidad macrobásica, porque si pasan el cate de la derecha a la izquierda, a restar a la izquierda, nos queda la inversión, que es el cambio en el stock de capital, es decir, el nuevo stock de capital que entra. Como no hay depreciación, la diferencia entre el stock de capital mañana versus hoy es la inversión de hoy, precisamente porque estamos asumiendo que delta K es igual a 0. Es igual al ingreso menos el consumo, o en otras palabras, el ingreso es igual al consumo más la inversión, e implícitamente, obviamente, ahí estamos asumiendo que la economía es cerrada y no hay gobierno. Reemplazando, digamos, la función de producción, nos queda, bueno, está 2 veces escrita la ecuación 2, no pasa nada, es la misma cosa, simplemente escribiendo que es YT, el producto per cápita, en función del capital per cápita físico y el capital humano per cápita. Luego pasamos al segundo sector de la economía, que es donde va a estar una parte importante del juego. Estamos suponiendo que hay una tecnología o se puede ver de las dos formas. Acá no hay ningún problema en interpretarlo de las dos formas. Estamos asumiendo que hay una tecnología de producción de nuevo capital humano, que básicamente lo que dice es que el nuevo capital humano se acumula o se produce a partir de la combinación de capital humano existente y tiempo y esfuerzo tiempo de los trabajadores dedicado a la formación de capital humano. Es decir, recuerden que del capital humano existente, una fracción 1 menos U se asigna a la formación de nuevo capital. Entonces, de ahí básicamente obtenemos que el capital humano mañana es igual al capital humano hoy, más el nuevo capital humano que se forma. Y ese nuevo capital humano que se forma es esto que les voy a resaltar en rojo. Si quieren verlo así, es la inversión inversión en nuevo capital humano. Inversión de nuevo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porfa, es el momento. Si no están entendiendo las bases fundamentales, luego lo que viene es álgebra. Aquí estamos simplemente planteando las ecuaciones fundamentales y luego empezamos a hacer álgebra. ¿Preguntas?
Acá está simplemente reescrita la ecuación 3. El cambio en el stock de capital humano es función de el tiempo que los agentes dedican a formar capital humano al estudio y del capital humano existente. Es una combinación entre tiempo de los estudiantes y capital humano de los profesores, si quieren. Y B, que van a ver que juega un papel fundamental en todos los resultados, es la productividad del sector educativo, es decir, es la eficiencia con la cual se combinan tiempo de los estudiantes y capital humano de los profesores, si quieren, para formar nuevo capital humano. Eso lo parametriza B, el parámetro B minúscula, ¿vale? Y de nuevo, perdón, en la ecuación 3 estamos asumiendo que el capital humano no se deprecia. Eso no es cierto en la realidad, pero simplemente lo hacemos por simplicidad. Si cargáramos un parámetro delta sub h, simplemente nos aparecerían muchas expresiones, pero no va a cambiar, no cambiarían nada los resultados, digamos, del modelo. Ya les dije que B es el B mayor que 0, es un parámetro de eficiencia del sector educativo, perdón. Entonces, hasta ahí, fíjense que tenemos la tecnología de producción del bien final y las ecuaciones dinámicas que nos dicen cómo se mueven los dos stocks, el stock de capital físico y el stock de capital humano. Entonces, vamos a empezar perdón, con el desarrollo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Porfa, díganme si hay preguntas en el planteamiento, porque aquí empieza un poco la álgebra pesada. Bueno, entonces el problema que resuelve el agente representativo, problema de optimización dinámico. El agente representativo es el siguiente. Este agente, igual que en Ramsey, va a buscar maximizar el flujo descontado de utilidad a lo largo de su vida, desde el periodo t igual a 0. Vamos a suponer que vive hasta t mayúscula. En muchos modelos ese t mayúscula se asume que es una vida infinita. Asumir finita. Se descuenta con un factor de descuento beta, obviamente elevado a la t para traer a descontar el flujo de utilidades futuras. Y la utilidad, vamos a asumir, igual que en Ramsey, que la utilidad depende única y exclusivamente del consumo. Varios de ustedes en clases pasadas me han preguntado, ¿y por qué no metemos socio en este modelo? Se puede perfectamente. Esta es una de las cosas que algunos autores han hecho. ¿Qué pasa si tenemos decisiones de participación laboral más allá de estudiar o trabajar, teniendo en cuenta que el tiempo de descanso puede entrar en la función de utilidad, el tiempo de ocio, digamos, bien interpretado? Se puede meter, acá simplemente estamos asumiendo que todo el tiempo de los agentes lo asignan o a estudiar o a trabajar. Puede uno pensar que no es todo el tiempo, sino simplemente el tiempo que no es de ocio, el resto del tiempo que no es de ocio, sobre el cual van a estar decidiendo. Estamos implícitamente acá asumiendo que la función de utilidad única y exclusivamente de beta, que es un parámetro que está entre 0 y 1, igual que en Ramsey, es el factor de descuento. Y beta, yo intercambio estas cosas, paso de beta a 1 sobre 1 más rho, muy resultados, donde rho es la tasa de descuento intertemporal. El factor de descuento, sino la tasa de descuento, que es básicamente un parámetro de preferencia, es un parámetro psicológico y mide la tasa a la cual los agentes descuentan utilidades futuras para valorarlas en tiempo presente. Acá hay una confusión que normalmente algunas personas tienen, algunos estudiantes tienen, es por qué en la utilidad descontamos con RO y para flujos financieros o de ingreso o de recursos descontamos con la tasa de interés. Son dos cosas diferentes. Con la tasa de interés se descuenta porque los recursos tienen un costo de oportunidad y es básicamente lo que rentarían poniéndolos en el sistema productivo o por intermedio del sistema financiero en el sistema productivo. Acá no, acá cuando hablamos de beta o RO, lo que estamos hablando es de un factor psicológico de descuento y siempre hay una disyuntiva igual que en Ramsey. Fíjense que en el fondo uno puede plantear Ramsey, yo alguna vez lo hice, ejercicio de otro curso que dictaba, como en el fondo lo que hay detrás de Fisher o detrás de Ramsey
es una tensión entre una cosa que está dentro de la cabeza que es psicológica y es las preferencias por consumo ya. Y eso me lo mide la tasa de descuento o el factor de descuento. Y esa tensión se genera, digamos, porque la gente prefiere el presente que el futuro. Y eso, ¿qué tanto me lo mide la tasa RO o el factor de descuento beta? Vis-a-vis un mercado que está por fuera que le dice a usted, si usted sacrifica consumo, yo le doy un retorno. Un retorno que está generado por la productividad marginal del capital, por los recursos que usted está dejando de consumir, se meten al sistema productivo y esos tienen unos retornos marginales positivos. Entonces, digamos, la tensión que hay en Fisher, uno lo podría plantear textualmente, uno puede mostrar que es perfectamente equivalente como un conflicto entre, casi que un conflicto entre neuronas, un conflicto entre unas neuronas que quieren consumir ya porque son impacientes psicológicamente y otras neuronas que dicen, ojo, las neuronas si quieren más responsables de la cabeza que dicen, ojo, que el mercado allá afuera nos está ofreciendo una tasa de retorno y deberíamos de alguna manera sacrificar consumo. Una neurona diciendo consumamos ya y otras no sacrifiquemos consumo porque el mercado nos está dando una tasa de retorno suficientemente alta. Uno puede pensar en ese marco y en la optimización dinámica, en los temas de consumo hoy versus inversión, para tener más consumo mañana, como un conflicto, digamos, que está dentro de la cabeza, que básicamente entre dos fuerzas, entre la impaciencia por consumir hoy, pero también la fuerza que el mercado le está diciendo a uno, si deja de consumir, le doy una tasa de retorno positiva que debería tentarlo a dejar de consumir. ¿Qué importa más? Pues depende qué tan impaciente sea la gente y qué tanto el mercado esté ofreciendo por sacrificar consumo. Pero ese es un tema, digamos, aparte. Si alguno está interesado, podemos hablarlo en una llamada de horario de atención o lo que sea, pero es un tema interesante per se. Obviamente en Fisher o en Ramsey no se plantea así, se plantea con organización dinámica, etcétera, pero es perfectamente equivalente con un conflicto que uno tiene en la cabeza entre dos fuerzas y da exactamente el mismo resultado. Bueno, entonces esta es la función objetivo, la función a maximizar de los agentes, el flujo descontado de utilidades futuras a lo largo de la vida. A lo largo de la vida significa desde el momento actual, que estamos parados en cero, hasta T mayúscula, que es el momento del final de la vida para este agente. Sujeto, esta función se maximiza sujeto a varias restricciones. La restricción dinámica de acumulación de capital físico, que dice que el capital la ecuación, no sé, creo que 2 o 3 por ahí, sujeto a la restricción dinámica de acumulación de capital físico. Menos CT. Recuerden que esto es producto por trabajador. Sujeto también a la restricción dinámica de acumulación de capital humano, que esto se puede ver como la función de producción de capital humano, que nos dice que el nuevo capital humano, el capital humano de mañana es igual al capital humano de hoy, más el nuevo capital humano que se produce en este periodo. Recuerden, se produce a partir de la combinación de tiempo de los estudiantes, capital humano existente, si quieren piénsenlo como de los profesores. Tenemos que especificar, para que el problema tenga sentido, que hay un capital inicial mayor que cero y un capital físico inicial mayor que cero y un capital humano inicial mayor que cero, están dados, que son positivos. Y tenemos que imponer la restricción de que KT más 1 es mayor o igual que 0. Es decir, esta es una restricción de no-Ponzi. Restricción de no-Ponzi o restricción de que los agentes no se pueden morir endeudados. Si quieren dejar capital, son libres de hacerlo. Sabemos que no lo van a hacer porque precisamente van a estar optimizando y no tienen ningún motivo de herencia. Entonces, de alguna manera, ellos van a consumir todo el capital pues, con una senda, cosa que cuando mueran, cuando la vida, no dejan capital sobre la mesa porque eso les hubiera podido generar utilidad. Despreciaron si dejan capital sobre la mesa. Al no digamos, haber escogido una senda de consumo óptimo. Sabemos que lo van a hacer porque van a resolver
problema de optimización dinámica. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vale. Entonces el lagrangiano asociado a este problema de optimización, bueno, perdón, pongamos en palabras lo que va a lo que va a estar pasando acá, fíjense. Este agente va a estar decidiendo de dos cosas. Hay dos trade-offs. Este es el momento. Hay dos trade-offs. O dos disyuntivos, sí. Consumir o ahorrar. Estamos hablando de recursos físicos. Este es el trade-off 1 y el trade-off 2 es estudiar o trabajar. Perdón, pongámoslo como trabajar o estudiar. Aquí estamos hablando de tiempo. Tiempo de los agentes. ¿Qué hacen con el tiempo de los agentes? ¿Lo dedican a trabajar o lo dedican a estudiar? Y aquí aquí la disyuntiva que se da, fíjense, está claramente planteada. En cuanto al primer trade-off, si yo consumo más hoy, obtengo mayor utilidad hoy, pero llevo menos capital a mañana, lo cual probablemente me va a llevar a menos utilidad mañana. En el margen, los agentes van a equilibrar, ser indiferentes entre consumir y ahorrar. Si una vez escojan una senda de consumo óptimo en todos los periodos, van a ser indiferentes entre consumir y ahorrar. Y eso y detrás de eso va a estar, digamos, la tasa marginal de sustitución. La ecuación de Euler, que la tasa marginal de sustitución debe ser igual a la tasa a la cual debe, en el equilibrio, en el óptimo, debe ser igual a la tasa que el mercado, la tasa de retorno del capital, que es la tasa que el mercado le da a las personas por dejar de consumir. Ese va a ser el costo de oportunidad de comprar y obtener una tasa de retorno. En cuanto al segundo trade-off, fíjense que la disyuntiva es, si trabajo más hoy, produzco más hoy y puedo consumir más hoy, pero llevo menos capital humano mañana porque estoy estudiando menos, estoy trabajando más y estudiando menos. Y menos capital humano mañana me lleva a menos producto mañana y por lo tanto a menos consumo mañana. De nuevo, también es un trade-off que se ancla a consumo hoy versus consumo mañana y esa es la explicación. Entonces, esos son los dos trade-offs dinámicos que va a enfrentar el agente representativo acá. Hay modelos de crecimiento, hay modelos de crecimiento en donde hay trade-offs dinámicos y hay trade-offs estáticos. Eso no tiene ningún problema. No todos los trade-offs tienen que ser dinámicos en los modelos de crecimiento. Hay unas cosas que son intratemporales y otras que son intertemporales. Acá los dos trade-offs o las dos disyuntivas en los márgenes que la gente está que el agente representativo está escogiendo son intertemporales, son trade-offs dinámicos, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, el Daniel, lagrangiano, adelante. Daniel, ¿estos dos trade-offs representan los dos sectores del modelo? Perdón, ¿me repite, por favor? ¿Esos dos trade-offs representan los dos sectores del modelo? No, 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 no. No es que los trade-offs representen los sectores. Los trade-offs son las disyuntivas, los márgenes en los cuales los agentes o los individuos acá están decidiendo, pero no es que representen los sectores. Los sectores son el sector de producción del bien final y el sector de acumulación de capital humano. ¿Qué es lo que pasa? Que fíjese que la restricción dinámica, para anclar su respuesta mejor, la restricción dinámica de acumulación de capital físico, de alguna manera me dice, si yo sacrifico, yo sé cuánto sacrifico de utilidad si ahorro. Es lo que dejo de recibir de utilidad marginal del consumo, ¿vale? Por el número de unidades, obviamente, que yo. ¿Y cuánto dejo de recibir de retornos a la inversión? Pues eso hay dos ecuaciones que me dicen, dos ecuaciones que me responden eso. Uno, la ecuación dinámica de acumulación de capital, que me dicen cuánto capital físico menos voy a llevar a mañana por consumir más hoy. Y eso va a estar relacionado, obviamente, con la otra, que es la productividad marginal del capital, que sale de la función de producción, porque es cuánto producto en el margen obtengo de más, producto de poner una unidad extra de capital en el sector productivo. En cuanto al sector de producción de capital humano,
Fíjese que usted me preguntó, ¿los dos trade-offs reflejan o están relacionados con los dos sectores? Sí están relacionados, pero no son los mismos. Los trade-offs son los márgenes en los que la gente decide y los sectores son los sectores. Los sectores son las tecnologías de producción de capital humano y de inversión en capital físico para el siguiente periodo. Ahora sí termino de responder. En cuanto al segundo trade-off, fíjese que lo que les explicaba ahorita es, si trabajo una unidad extra hoy, yo recibo un retorno marginal al mayor tiempo trabajado hoy que sale de la función de producción, para anclarlo al sector de producción del bien final. Si no trabajo esa unidad extra de tiempo, sino que la dedico a estudiar, la ecuación que me dice cuánto capital humano extra obtengo mañana, producto de estudiar más hoy, es la ecuación dinámica de acumulación de capital humano, que es el sector 2, es el sector de producción de... ¿Sí le quedó clara mi respuesta? Sí, 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 muchas gracias, Daniel. Vale, listo. Entonces ahora, fíjense, esos son los dos trade-offs. Y entonces el lagrangiano asociado a ese problema de optimización dinámico, lagrangiano es entonces la función objetivo más la suma desde t igual a 0 hasta t mayúscula. Ah, bueno, estas restricciones obviamente se tienen que cumplir para todo t. Estas dos restricciones se cumplen para todo t, desde 0 hasta t mayúscula, ¿vale? O sea, eso es hay t mayúscula restricciones dinámicas, tanto de acumulación de capital. Bueno, la segunda parte, vuelvo a la segunda parte de la Lagrangiana. Entonces, metemos la restricción dinámica de acumulación de capital físico. Tenemos uno, es el multiplicador de Lagrange asociado a la inversión en capital físico. Eh, dado por la restricción dinámica. Todo esto es minúsculas, ¿vale? Todas estas variables ya están en per cápita. Más las restricciones dinámicas de acumulación de capital. Lagrange asociado a la restricción dinámica de acumulación de capital. Gamma T más 1. ¿Listo? Más, no las voy a escribir. La restricción de no oposición. Se las escribo después ya en las condiciones de primer. Tanto énfasis en eso porque es bastante estándar. Si nosotros abrimos, igual que les hice en Ramsey, voy a abrir este lagrangiano para los términos que vamos a utilizar, para los términos sobre los cuales vamos a tomar derivadas las condiciones de primer orden, para que vean exactamente de dónde salen, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es de nuevo la función objetivo, que es el flujo descontado de utilidades futuros en el momento t igual a 0. Más una cantidad de términos más mu t más 1 a sub t más 2. Esta misma expresión de arriba, pero escrita en más 1.
más una cantidad de términos, más t más 1, una cantidad de términos detrás acá, gamma t más 1, t más 1, la expresión de arriba escrita en t más 1, más una cantidad de términos, ¿vale? Eso es simplemente abriendo las sumatorias asociadas a las restricciones dinámicas de acumulación del físico y de acumulación. Esto lo hago simplemente para cuando tomamos derivadas, perdón, tomamos las condiciones de primer orden, ustedes vean exactamente de dónde salen los términos que vamos a escribir y lo vean, digamos, por lo menos la primera vez lo vean explícitamente. Obviamente cuando uno hace esto varias veces, no abre el lagrangiano, sino que ya sabe, digamos, cómo van a ser las condiciones. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o no? Entonces, fíjense que acá, si estuviéramos resolviendo el problema en tiempo continuo, hamiltoniano y no lagrangiano, acá las variables de control, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las variables de control? Igual que en Ramsey, que yo les expliqué esto, ¿y cuáles son las variables de estado? Recuerden, las variables de estado es las que se afectan por las decisiones que se toman en cuanto a las variables de control. ¿Sobre qué deciden los agentes? ¿Sobre qué variables deciden los agentes en cuanto al control? Las variables de control. C y U, exacto, Martín. CT. Y las variables de estado entonces son, cuando decido sobre CT, afecto KT más 1 a través de la restricción dinámica de acumulación de capital. Y cuando decido sobre UT, afecto HT más 1, porque afecto cuánto capital humano voy a tener en el siguiente periodo, producto de haber trabajado más hoy, estudiado menos y por lo tanto voy a tener menos capital humano. Si consumo más hoy, voy a tener menos capital físico mañana y eso me lo dice, esa cantidad de capital físico menor que obtengo, me lo dice la restricción dinámica de acumulación de capital físico, ¿vale? Entonces vamos a tomar las condiciones de primer orden siguientes. Ah, bueno, perdón. Antes de eso, Mu más 1 es el multiplicador de Lagrange en valor presente de la inversión en capital físico. O en otras palabras, es el valor presente de la utilidad de tener una unidad extra de capital T más 1. Estos son precios sombra, mu t y gamma t, mu t más 1 y gamma t más 1, o mu t y gamma t, etcétera, son precios sombras. Es decir, esto es el precio sombra de la inversión en capital físico. Y gamma t más 1, de nuevo, es el valor presente de la utilidad de tener, producto de tener, una unidad extra de H en T más 1. Y de nuevo es el equivalente, es que esto es el precio sombra, escrito en términos matemáticos, de la inversión en capital. De nuevo, igual que como lo hacíamos en Ramsey, ¿por qué ponemos esos precios sombra en el lagrangiano? Porque nosotros no podemos estar sumando.
unidades de utilidad con unidades de capital físico, ni unidades de utilidad con unidades de capital humano. Entonces, mu t más 1 y gamma t más 1 lo que me están haciendo para cada t desde 0 hasta t mayúscula, me están convirtiendo unidades de capital en el periodo correspondiente a unidades de lo que está en el primer término de lagrangiano, que es utilidad descontada al tiempo presente, que es el t igual a 0. Este lagrangiano, fíjense que una cosa que uno puede saber de una si el problema de optimización dinámica se está planteando en valor presente o en valor corriente, radica en que uno esté descontando las unidades, el flujo de utilidades futuras o no los esté descontando a valor presente. Si aparece el término beta a la t, uno las está descontando y tiene el lagrangiano o equivalentemente el hamiltoniano escrito en valor presente. Si no lo está haciendo, lo está escribiendo en valor corriente, que es perfectamente válido, se puede resolver así, pero los multiplicadores de Lagrange tienen otra interpretación. Es, digamos, no el valor presente de la utilidad hoy en t igual a 0 de tener una unidad extra de capital en t más 1, cualquiera que sea t más 1 entre 0 y t mayúscula, sino que sería, escrito en valor corriente, el valor hoy, cualquiera que sea hoy desde 0 hasta t mayúscula, de tener una unidad extra de capital físico mañana. Está entre un periodo y el subsiguiente, mientras que en valor presente está entre t igual a 0 y cualquier periodo hacia futuro, ¿vale? Por eso el lagrangiano está escrito en valor presente. Ahora sí las condiciones de primer orden. ¿Todos entienden y les queda claro qué son estos multiplicadores de Lagrange o precios sombras o valor presente de la utilidad respecto a las variables de estado o hay alguna duda acá? Entonces, las condiciones de primer orden, la derivada lagrangiana con respecto a la primera variable de control que es el consumo igual a 0. Este problema está bien planteado, etcétera. Todas las condiciones se cumplen para que las condiciones de primer orden sean condiciones suficientes para encontrar un óptimo. Lagrangiano con respecto al consumo, entonces nos queda igual a 0, implica que beta a la t u' de ct, beta a la t por la utilidad marginal del consumo en t, es igual a mu t más 1. Ya la interpretamos. Esta la vamos a llamar la ecuación. La derivada del lagrangiano con respecto a ut igual a 0 indica. Entonces tenemos, fíjense, si ustedes miran los términos que abrimos arriba, mu t más 1, por la productividad marginal de destinar una unidad extra de tiempo a trabajar, que es a kt a la alfa, por ut a la 1 menos alfa menos 1, es decir, ut a la menos alfa, por ht a la 1 menos alfa. Ese es el producto marginal que obtengo, las unidades de recurso extra que obtengo si trabajo en unidad de tiempo hoy. Y le doy eso el valor de tener una unidad extra de recursos en el siguiente periodo. Menos gamma t más 1, lo que yo sacrifico en capital humano por trabajar más hoy, que es gamma t más 1 por b por ht. Hagamos esto igual así. ¿Listo? Y esta la vamos a llamar la ecuación 5. Luego, la derivada lagrangiana con respecto a la primera variable de estado, kt más 1, 0. Entonces, menos mu t más 1. Váyanse atrás, digamos, en notas o en lo que ustedes estén anotando. Se dan cuenta que estos son los términos que aparecen. Es álgebra, digamos. Sacar derivada más la productividad marginal del capital, 1 más la... Esta la vamos a llamar la ecuación 6. Derivada lagrangiana, finalmente la lagrangiana, con respecto a ht más 1, que es la segunda variable de estado. Más 2
por la productividad marginal del capital humano, sí, por la productividad. Gamma T. Gamma T más 1, 0. Esta es la ecuación 7, ¿vale? Estas son las condiciones de primer orden. Eso es simplemente ser muy cuidadoso en al abrir el lagrangiano, uno saber exactamente en dónde aparece cada variable con respecto a la cual estamos diferenciando. ¿Hay alguna duda sobre esa derivación de estas 4 condiciones de primer orden? Ustedes no están preguntando nada y yo estoy a ciegas si ustedes están entendiendo todo o no están entendiendo. Porfa, si tienen preguntas, me las pueden hacer toda tranquilidad. Si hay algún tema. Gracias, Mateo. Si están bien frescos en no preguntar, no me tienen que estar permanentemente diciendo todo está claro, no, pero si hay preguntas, no. Porfa, no se las queden porque después, ahorita sí que se complica la álgebra en unos segundos. Y luego tenemos las condiciones de transversalidad. ¿Qué son las condiciones? Perdón, esto es, aquí teníamos que poner otra condición. Capital humano al final del cero. Es una restricción también. Entonces, esas condiciones de transversalidad básicamente son condiciones de Kuhn-Tucker porque son restricciones de desigualdad y nos dicen básicamente que la derivada de lagrangiano con respecto al capital en el periodo justo después de muerte es igual a menos mu t más 1, menor que 0, menor o igual que 0 y kt más 1, kt, esto lo escribí mal, perdónenme. Menos mu t mayúscula más 1 y kt mayúscula más 1 mayor o igual que 0 o el valor en utilidad, en valor presente del capital en el periodo justo después de muerte es igual a 0. Con respecto al capital humano, o el valor del capital humano, el valor, obviamente, la valoración en términos de utilidad en valor presente de dejar una unidad de capital humano en el último periodo debe ser igual a 0. Fíjense que aquí en la parte derecha de estas dos condiciones de Kuhn-Tucker lo que estamos haciendo es valorando en unidades de utilidad en valor presente, dejar una unidad extra de capital físico o de capital humano justo después de muertos, ¿vale? Los agentes saben que eso no debería tener valor y por eso la parte derecha de la ecuación. La parte derecha es lo que se debería cumplir en el valor que los agentes le asignan. Obviamente, dejar una unidad extra de capital físico justo después de muerto, pues es 0 porque ya no están vivos y no hay motivos de herencia en este modelo, que podrían meterse motivos de herencia y hay papers que en el marco de este modelo meten motivos de herencia, pero acá no los tenemos. Entonces, la valoración que le dan los agentes a tener capital físico o capital humano justo después de que mueren, es decir, en el periodo justo después de que mueren, que es el T mayúscula más 1, debería ser igual a 0. Esa es, digamos, la condición. Así es la forma más sencilla de interpretar la condición de transversalidad, que son las condiciones de primer orden asociadas a las restricciones de no Ponzi, de no morirse endeudado. Igual que en Ramsey, vamos a definir el lagrangiano, Daniel, perdón. Sí. hay una preguntita abajo porque decimos que
en el último periodo negativo mu t más 1 tiene que ser menor a cero. No sería solo mu t más 1, que es la valoración traída a valor presente de, digamos que el capital en ese periodo, que solo fuese menor o igual a cero, en vez de No, negativo acá esa lo que, valoración. no, fíjese que acá como se lee esa, es equivalente para capital humano, déjeme hacerla para el capital físico. Acá lo que estamos diciendo es que el precio, si el capital va a ser positivo, o sea, KT mayúscula más 1 va a ser positivo, más vale que tenga algún valor para la gente o que no tenga ningún valor. Esas son así se interpretan las condiciones de primer orden. Usted está confundido porque fíjese que lo que es negativo es menos mu t más 1, o sea, mu t más 1 es positivo. Mu sub t, si el capital va a ser positivo, si el capital que van a dejar los agentes va a ser positivo, más vale que la gente le dé un valor. No se lo está dando y por eso la relevante va a ser la de la derecha. ¿Sí me entiende? No Sí, es que mu t más entiendo. 1 vaya, mu sub t mayúscula más 1 vaya a ser positivo. No, lo que es, no, es que vaya a ser negativo. De hecho, es positivo si es que la gente va a dejar una unidad extra de capital en el siguiente, va a dejar capital para el periodo justo. Porque la valora por algún motivo. Esa opción está abierta. Pero como no la valora, como sabemos que no la valora, la que importa es la de la derecha, que es que el valor que la gente le va a dar, el valor que es el precio por la cantidad, mu sub t mayúscula más 1 por k sub t mayúscula más 1 es igual a 0. ¿Sí está claro, Mateo? Sí, ahí está más claro. Déjeme repetírselo porque no lo veo muy convencido. Lo que es negativo es el negativo de mu sub t mayúscula más 1. O sea, si el capital que va a dejar a la gente es positivo, más vale que sea porque la valoración que le está dando a dejar capital positivo, es justo después de muerto, es positiva. O la alternativa es que el valor sea igual, el valor del capital que deja después de muerto es igual, es exactamente igual. Es la que va a aplicar, ¿vale? Ahora, igual que en Ramsey, el lagrangiano, fíjense, estaba escrito en valor presente. Para pasarnos al lagrangiano o a las condiciones de primer orden del lagrangiano escrito en valor corriente, tenemos que definir los multiplicadores de Lagrange en valor, los dos multiplicadores de Lagrange, definirlos en valor corriente. Por definición, entonces lo que vamos a tener es que mu t más 1, que es el precio sombra de la inversión en valor presente, es igual al factor de descuento, beta la t, por el multiplicador de Lagrange en valor corriente. Estamos trayendo un precio sombra del futuro, descontándolo con el factor de descuento intertemporal para traerlo a valor presente. Esto es el multiplicador de Lagrange. Igual que hicimos en Ramsey. En valor presente de la inversión en capital físico. ¿Qué es eso? Es exactamente igual al multiplicador de Lagrange en valor corriente en valor corriente, no en valor presente, de la inversión en capital físico. Si multiplicamos esa cosa que es el lambda t más 1, que está escrito en valor corriente, por el factor de descuento intertemporal, esto es una definición, básicamente. Lo que estoy planteando es una definición. Un precio que está en valor presente es igual al precio en valor corriente por el factor de descuento. Y equivalentemente, tenemos entonces que gamma t más 1 para el multiplicador de Lagrange del capital humano, asociado a la inversión en capital humano, gamma t más 1 es igual a beta a la t, no voy a escribir todo el larguero otra vez, por teta t más 1, donde entonces gamma t más 1 es, esperen, a ver, estas las vamos a llamar las ecuaciones 8, ¿vale? Son dos ecuaciones que están en 8, ¿vale?
Entonces, lambda t más 1 es el multiplicador de Lagrange de la inversión en capital físico. Valor corriente. Valor corriente. Y teta t más 1 es el multiplicador de Lagrange de la inversión en capital humano en valor corriente. ¿Vale? O sea, aquí empezamos a reemplazar estas dos cosas que están en 8 en las condiciones de primer orden. Fíjense entonces que, entonces de la ecuación 4, que es la condición de primer orden con respecto a CT, reemplazando 8, tengo lo siguiente, que beta a la t prima de CT es igual a beta a la t lambda t más 1, que es igual a mu t más 1, ¿vale? Es simplemente esto es mu t más 1. Estaba a la derecha y esta la vamos a llamar la ecuación 4'. Y de 6 reemplazando 8, lo que tenemos entonces es beta t más 1, beta a la t más 1, lambda sub t más 2, por 1 más la productividad marginal más 1. Daniel, una pregunta. Sí, hágale. Qué pena, ¿me podría recordar por qué nos interesa plantear esas definiciones? Y ¿Y pues, devolvernos? sí, señor. O sea, ¿qué es lo que nos Para permite resolver resolver? para resolver la ecuación de Euler, ya va a ver qué es para resolver la ecuación de Euler. Uno puede hacer el cambio, si no hiciéramos si hubiéramos escrito el lagrangiano en valor corriente, igual nos tocaría para algunas cosas adicionales devolvernos a multiplicadores de Lagrange en valor presente. Es una cosa que suele ocurrir mucho en estos modelos que uno se intercambia dependiendo de lo que quiera resolver entre unas cosas y otras. Acá, yo cuando hay intuición, se las digo, pero por ahora por ahora las condiciones de primer orden son, digamos, derivadas de la función objetivo con las restricciones. Acá estoy haciendo digamos, un cambio de valor en estas ecuaciones 4' y 6'. Estoy pasándome de valor presente a valor corriente, ¿vale? Y ya va a ver que a partir de eso podemos obtener la ecuación de Euler, que es la que nos dice que en el óptimo la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación, y ya les explico eso, que ya lo vimos, de hecho. Entonces acá se nos cancelan estos términos. Entonces de 4', perdón, no les dije algo que es súper, pues es importante, pero de pronto es medio obvio. Todas estas condiciones se cumplen para todo t, o sea, hay t mayúscula, condiciones 4, t mayúsculas, condiciones 5, t mayúsculas, condiciones 6 y t mayúsculas, condiciones 7. ¿Vale? ¿Vale? Para todo t, de nuevo, para todo t, para todo t. ¿Listo? O sea, si uno escribiera todas, pues tendría 4t mayúscula condiciones de primer orden, más las dos condiciones de transversalidad que sí son únicas, que son, tendría 4 por t mayúscula más 2 condiciones de primer orden. Si uno fuera a calibrar este modelo, tendría que escribirlas todas. Obviamente uno en el computador le dice, no las escribe todas. Para calibrar uno dice al computador, pues esto se cumple para todo t, y él entiende que le pone el subíndice de lo que necesite en su momento. Claro. ¿Listo? Entonces, de 4', como esta cosa se cumple para todo t, voy a utilizar exactamente las que necesito. De 4', yo tengo entonces que U' de C se cumple, que U' de Ct es igual a lambda t más 1.
Y U' de CT más 1, en T más 1 también se cumple esa condición de primer orden, es igual a lambda T más 2, ¿vale? Salté un paso. Perdónenme, este paso que voy, para no borrar y devolverme, esta la vamos a llamar la ecuación 10, falta la ecuación 9, pónganla si quieren antes, si quieren les pongo una flechita acá, es 6', yo puedo reescribir este término así. Ya les digo cómo, dónde va esto. Esta es 9, ¿vale? Esta es la ecuación 9 que deriva ir acá. Perdón que... ¿vale? Entonces, fíjense que reemplazando la ecuación 10 en 9, es decir, voy a reemplazar en el lado derecho de 9 lambda t más 1 por u' de ct y en el denominador lambda t más 2 por u' de ct más 1, estas dos cosas salen de la ecuación 10. Entonces lo que obtengo, fíjense, es beta más a alfa más 1 más 1 igual a u' de ct más 1. Paso este beta para acá, este beta que está acá a la izquierda, lo paso para acá. Y esto, fíjense que es el lado izquierdo de esta ecuación es 1 más r sub t más 1 igual a u' de ct, perdón, sobre beta de ct más 1. Esto es la tasa marginal la tasa marginal de transformación y esto de la derecha es la tasa marginal de sustitución. Y esta es la ecuación 11. Bueno, estas dos, como las quieran escribir, estas dos ecuaciones son la ecuación 11. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Esta es la ecuación de Euler. Que recuerden que lo que nos dice intuitivamente es que en el óptimo los agentes van a estar parados en una situación en la cual la tasa psicológica a la cual ellos están dispuestos a transar unidades de consumo hoy por consumo mañana, que es el lado derecho, debe ser exactamente igual a la tasa igual a la que el mercado remunera el sacrificio de consumo, que es la tasa de interés, o sea, la tasa a la cual remunera la inversión en capital físico. Es el lado izquierdo de la ecuación, que es 1 más la productividad marginal del capital, que es la tasa de interés ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta es una ecuación de Euler tradicional. Todos los modelos de crecimiento que uno estudia, una de las primeras cosas que uno deriva es la ecuación de Euler y eso se debe cumplir. Y esa es la grafiquita esa que le enseñan a uno en micro, que uno dibuja la restricción presupuestal, las curvas de disutilidad, y en el óptimo esas dos cosas exactamente se interceptan. En otras palabras, uno se va a la curva de disutilidad más alta posible entre CT y CT más 1, que no viola la restricción presupuestal. Y ahí, en ese punto, se cumple que la pendiente de la restricción presupuestal es igual a la pendiente de la curva de isoutilidad. Se llama. Y en ese punto, lo que quiere decir eso, las dos pendientes sean iguales,
es que la gente está obteniendo la máxima, está optimizando las decisiones de consumo e inversión, porque en ese punto, y esto es importante de intuición, acá paro un poco sobre la intuición, es importante porque en ese punto, parado sobre la ecuación 11, si a la gente le decimos, le vamos a regalar una unidad de recursos, ingreso, en el periodo T, ¿usted quiere consumirla o ahorrarla? La respuesta va a ser, soy indiferente, que es la ecuación o 6 o 6'. Fíjense que no me detuve ahí, perdón, o 4 o 4'. Martín, adelante. Sí, disculpe, me perdí en uno de los pasos. Ahí estamos considerando que la productividad marginal del capital es igual siempre a la tasa de interés real. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué término nos faltaría que asumimos que es igual a cero? No sabría decirle. La depreciación, ¿no? La tasa de depreciación del capital físico. Normalmente uno en las ecuaciones en la tasa marginal de transformación tiene 1 más la tasa de retorno al capital menos delta, que es la tasa de retorno al capital menos delta es la tasa la tasa de retorno neta a la inversión en capital. El producto marginal que yo obtengo menos la fracción del capital que se deprecia. Acá, como estamos asumiendo delta igual a cero, no nos aparece un menos delta ahí dentro de ese paréntesis, ¿vale? Y sí, claro, Listo. estamos asumiendo competencia perfecta en los mercados. Es decir, que la tasa de interés refleja la productividad. ¿Sí, Martín? Listo, muchas gracias. Escucha, frescos, cuando yo no les responda la pregunta o sientan que los estoy enredando, díganme, no entendí la respuesta. ¿Podría Claro, repetir, rollo. por Yo a veces favor, les digo, no entendí su pregunta, no hay problema en que me digan. Por Nair, eso yo siempre les pregunto, ¿quedó claro? Entonces, siempre me dicen sí, pero yo no. Si no, díganme frescos, que cero rollo con eso. Nair, Por mi explicación. Nair, ¿me escuchas ahí? Sí, Camilo, adelante. Eh, ¿Podría repetir, por favor, otra vez la intuición de la ecuación de Euler, por favor? Sí. Acuérdense voy a hacer un paréntesis, una cosa en rojo y ahorita la borro para que no nos queden las notas. Recuerden la ecuación de la grafiquita esa que le pintan a uno en micro, no sé, es CT más 1, la restricción presupuestal, todas las curvas de disutilidad de CT y CT más 1. ¿Vale? Entonces, al fin, esto es exactamente eso, que es, ahora sí la intuición. El lado izquierdo de la ecuación 11 es que es 1 más la tasa de interés. O sea, yo recibo el capital de vuelta y obtengo un retorno en el margen. Yo metí 100 pesos y el mercado me rentó 10 más, yo recibo 100 más 10, 110 pesos, ¿vale? Eso debe ser igual a que es la tasa marginal de transformación. ¿En cuántos recursos me transforma el sistema productivo de la economía? ¿En cuántos recursos? ¿En cuánto no, perdón. Esto está bien, pero lo voy a borrar. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la tasa a la cual el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana? Eso es 1.01 o 1.1 o 1.8. Depende cuánto sea la tasa de interés, ¿vale? En el óptimo, eso debe ser exactamente igual a la tasa a la cual yo estoy dispuesto a transar unidades de consumo hoy por unidades de consumo mañana. Que la pregunta en el fondo es, ¿cuántas unidades de consumo mañana le tengo que dar para que usted me entregue una unidad de consumo hoy? Y la respuesta, por ejemplo, es 1.1. Suponga, Camilo, que esas dos cosas no son iguales, que hay una desigualdad ahí y que alguna de las dos cosas. ¿Cuál quiere usted que sea mayor, la de la izquierda o la de la derecha? Y con eso le explico. La de la derecha. La de la derecha. Suponga que la tasa a la cual él está dispuesto a transar unidades de consumo hoy por consumo mañana es mayor que la tasa a la cual el mercado le está transformando recursos hoy en recursos mañana. ¿Esta persona va a consumir más o ahorrar más?
pena, es que se me cortó un poco el internet. ¿Me puede repetir? Sí, Camilo. Suponga que, usted me dice, supongamos que en 11, es las dos, cualquiera de las dos versiones de 11 la puede mirar. Yo le pregunté, ¿cuál quiere que hagamos mayor? Y yo le doy el contraejemplo de por qué ahí no está optimizando. Usted me dijo, supongamos que lo de la derecha es mayor, la tasa marginal de sustitución es mayor a la tasa marginal de transformación. Entonces, este tipo está dispuesto a transar, la tasa a la cual él está dispuesto a transar consumo hoy por consumo mañana es mayor que la tasa a la cual el mercado le está remunerando la inversión en capital. ¿Este señor va a consumir más o menos hoy? Más. Más, exacto, más. Ah, Y ok, ahí es que entonces consume más, ahorra menos. ¿Y qué le pasa a la tasa de interés cuando el tipo ahorra menos? ¿Sube o baja? Al ahorrar sube. menos hay más o menos capital en el siguiente periodo. Al ahorrar más hay hay No, más al capital. ahorrar menos, al consumir más Ah, hoy, usted me dijo, va a consumir más. Al sí, sí, consumir sí. más hoy, está llevando más o menos capital a mañana. Menos. Menos. Si lleva menos capital a mañana, ¿la tasa de interés va a ser más alta o más bajita? ¿Más alta? Más alta. Entonces sube el lado izquierdo y baja el lado derecho, hasta que se equilibren, hasta que sean exactamente iguales. Una desigualdad no sería una condición de equilibrio acá en este caso, porque el tipo estaría diciendo, si la tasa a la cual yo estoy dispuesto a transar consumo hoy por consumo mañana es más alta que la tasa a la cual el mercado me transforma recursos hoy en recursos mañana, yo consumo más hoy, llevo menos capital a mañana. En equilibrio lo que pasa ahí, por esto esto es un modelo de equilibrio general dinámico, el capital que llevo a mañana es menor, luego la tasa de interés aumenta, porque los retornos marginales a la acumulación de capital son decrecientes. Si llevo menos capital a mañana, la tasa de interés me sube, el lado izquierdo de la ecuación, ante ese supuesto desequilibrio de la falsificación que le estoy haciendo, ante ese desequilibrio, el agente va a consumir más hoy, ahorrar menos. Lleva menos capital a mañana, la tasa de interés sube. Hasta el punto en el cual esas dos cosas se equilibran. En el punto en el cual se equilibran, él no está dispuesto a mover sus decisiones de consumo y ahorro. En otras palabras, es indiferente entre consumir y ahorrar, porque de ahí no se debería mover porque no hay ningún... Y ahí está, perdón, la fuerza, la comparación que les hice al principio. No sé si esto va a confundir o a aclarar más la duda. En el fondo, lo que hay en cuanto a decisiones de consumo e inversión, si uno fuera un psicólogo y los psicólogos escribieran modelos matemáticos, o los neurólogos o los psicólogos, no sé a cuál referirme, y uno le dijera, mire, hay unos problemas, hay un trade-off dinámico que enfrentamos los agentes todos los días, y es consumimos o ahorramos. Si consumimos, obtenemos una utilidad marginal. Si ahorramos, obtenemos unos retornos en el mercado, de poner la plata en un banco y el banco nos devuelve la plata. Y hay dos neuronas en el cerebro. Supongo que solo hay dos neuronas. La impaciente y la que observa el mercado, la paciente, la responsable. La impaciente jalona para consumir más hoy, pero la paciente le dice, o la responsable, o la económica, la neurona económica dice, ojo que esa neurona está tirando a que consumamos más hoy, pero es que el mercado afuera nos está dando una tasa de interés, nos está dando un retorno a sacrificar consumo hoy. Entonces, uno lo puede plantear textualmente en una función matemática de conflicto, que es teoría de conflictos, pero es un conflicto no entre dos guerrillas o entre una guerrilla de un gobierno o entre un criminal y la policía, etcétera. Es un conflicto entre dos neuronas. Y los esfuerzos, la energía que gastan esas neuronas va a derivar en un equilibrio en el cual hay un óptimo en donde el trade-off se balancea. Hay un balance en ese trade-off que lleva a que la gente sea tan feliz como puede ser, ¿vale? Y eso se puede plantear matemáticamente. El que esté interesado, yo le puedo pasar un poco la referencia o explicarle un poco cómo se hace eso, pero es exactamente eso. Es un conflicto interno entre la impaciencia que me lleva a consumir más hoy y ese conflicto se resuelve al final del día uno lo ancla a por cuántas unidades de consumo mañana estoy dispuesto yo a sacrificar una unidad de consumo hoy. ¿Listo? Ese es el lado derecho, que es la tasa marginal de sustitución, que es una cosa psicológica. Ese es el lado derecho. El lado izquierdo es el mercado afuera, diciéndome, ahorre, ahorre, que yo le ofrezco esta tasa de interés. Si la tasa de interés es bajita, pues básicamente la neurona impaciente coge y dice,
esa fuerza de la neurona paciente o económica no es muy fuerte, entonces vamos a consumir más hoy, porque el costo de oportunidad de consumir es más bajito. Lo que nos están ofreciendo allá afuera por dejar de consumir, ¿vale? Y esa es la intuición de la ecuación de Euler. Yo sé que eso nunca lo plantean así, macro de equilibrio dinámico o en los temporales, pero es exactamente eso lo que está pasando. Una fuerza psicológica de impaciencia, de tirar a consumir más hoy, y otra fuerza de responsabilidad o económica que dice, ojo que afuera nos están dando un retorno por dejar de consumir, es decir, por ahorrar. Y ese retorno es exactamente igual a la tasa de interés. Es lo que yo obtengo, o es la tasa a la cual el mercado me transforma recursos hoy en recursos mañana. ¿Listo? Fíjense entonces que, ya con esto termino, si asumimos una forma funcional, esto es como un medio paréntesis, yo no sé cómo, si le damos una forma funcional a UDC, si asumimos, como siempre, podemos asumir cualquiera que cumpla las condiciones que necesitamos. Si asumimos que la función de utilidad logarítmica, igual al logaritmo de CT, que cumple todas las condiciones que queremos, entonces reemplazando en 11, lo que obtendríamos es que CT más 1 sobre CT es igual a beta, y esto lo vamos a utilizar más adelante, beta por 1 más la tasa de interés. Esto lo vamos a llamar 11'. 11' es básicamente 11 con una función de utilidad logarítmica, ¿vale? Luego la vamos a utilizar más adelante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo creo que voy a parar acá porque el siguiente set de resultados depende de un desarrollo algebraico que es igual de largo al que hicimos 5 minutos. Hasta acá, digamos, resolvimos el primer trade-off, que es el trade-off entre consumir y ahorrar. El trade-off dinámico entre consumo hoy y mayor capital mañana, ¿vale? Y eso no lo resuelve una ecuación que es la ecuación 11, que es la ecuación de Euler tradicional. Ya les expliqué la intuición de la ecuación de Euler. Parado en el óptimo, es decir, donde este señor no tiene ningún incentivo a desviarse. El agente este agente representativo que está resolviendo ese problema dinámico, igual a la tasa a la cual él está dispuesto a sacrificar consumo hoy por consumo con la tasa a la cual el mercado está dispuesto a transformar recursos hoy en recursos mañana. Lo que les dije del conflicto entre neuronas es simplemente una aplicación de teoría. No es una cosa que yo me inventé. Pues sí me la inventé yo como para en el curso que dictaba de teoría de conflictos, que es un curso de teoría de juegos aplicado, explicarles que eso tiene más aplicaciones que simplemente conflictos de criminalidad, o de conflicto armado, de guerras, etcétera. Eso tiene más aplicaciones y en el fondo lo que tenemos es una disputa entre dos fuerzas dentro de la cabeza en cuanto a las decisiones de consumo e inversión. Lo mismo en cuanto a las decisiones de trabajar o estudiar, o en cuanto a las decisiones de trabajar u ocio, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre lo puede plantear como puede tener el equivalente a un conflicto entre dos cosas que se contraen. ¿Hay alguna pregunta? Vale, entonces el lunes próximo seguimos. Les hago un resumen de lo que hice hoy y seguimos con la solución del modelo que nos queda perfecto la clase de lunes para terminar. Es que estén muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, Daniel, dale. ¿podrías por favor subir las notas de clase y las grabaciones, por favor? Sí, yo siempre se las mando a los complementarios. Cuando me llega el mensaje de Webex de la grabación,
Yo ahí mismo se lo mando, me llega como en 15, 20 minutos, yo ahí mismo se lo mando a los complementarios y les digo que lo suban. Ajá. Ok, ¿Por les voy a qué? decir, es Sí, que ¿Qué todavía no Dani, falta? ¿Qué están. falta? ¿Qué te iba a falta, mencionar Juanita? lo mismo porque no están ni las de hace una semana ni las de este lunes. Pero lo de la semana pasada yo se los envié esta mañana temprano a los complementarios. Ya lo dieron al subir. Yo les recomiendo ahorita a los complementarios que suban eso, ¿vale? Tanto Listo, la que gracias, Dani. faltaba el miércoles, hoy es qué, hoy es miércoles. La del lunes como la de hoy, ¿vale? Para que Listo, quede gracias, todo Daniel. completo. Vale, bueno, que Gracias. estén bien todos. Chao. Que Daniel, estén bien. Daniel, Gracias. Gracias. Chao, Daniel, chao. Hasta luego. Sí, adelante. una última pregunta. Ya Sí. resolvimos, digamos, como el trade-off entre consumir hoy y consumir mañana, ¿cierto? Que es esta ecuación de Euler. Entre consumir Pero y ahorrar, póngalo. entre consumir y ahorrar, sí, mejor. Pero y entonces el tema entre el tiempo, que es el otro trade-off, ese todavía no está resuelto, ¿cierto? No, todavía no lo hemos resuelto. Nos falta, Ok, eso es lo que nos falta y resolver, no solo es resolver los trade-offs, sino resolver, bueno, cuál es la tasa de crecimiento económico en el largo plazo de esta economía y cuál es la fracción óptima del tiempo que los agentes dedican a estudiar y cuál es la fracción óptima que dedican a trabajar en el estado estacionario. Es lo que nos falta. ok, listo, ¿Mm? ¿Listo? listo. Gracias, Daniel. Vale, nos vemos. Chao, que estén bien.